Detectar el cáncer de mama está en tus manos. Únete a la lucha contra el cáncer de mama. Estas son algunas frases que se han utilizado para concienciar a las mujeres sobre la importancia de la detección precoz. Lamentablemente, cada vez son más las mujeres que se ven afectadas por esta enfermedad. Por ello, el 19 de octubre, el mundo se tiñe de rosa con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y se pone en marcha una campaña de sensibilización e información para que todas las mujeres recuerden que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico de cáncer de mama, mejor será el pronóstico. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy estamos en Lunes de Salud y como ya se dijo ahorita en la cápsula introductoria, estamos vestidos de rosa o con algo rosa que nos estamos uniendo a esta campaña en contra del cáncer de mama. Se podrán preguntar por qué hablamos tan seguido de esto, porque es un problema creciente en nuestro país, en todo el mundo, en donde nuestro objetivo, nos unimos a muchísimas personas que están peleando por esto, es unirnos a esta campaña de concientización. Hoy vamos a hablar de la detección temprana, del tratamiento y de la rehabilitación de los pacientes que tienen cáncer de mama. Como todos los lunes me acompaña Oscar Virués. Qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Pepe. Igualmente a todas las personas que hoy nos pueden seguir a través de la señal de nuestro canal 11, desde luego, quienes también se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Para compartirnos sus preguntas o sus comentarios también lo pueden hacer a través de la vía telefónica. El número es el 51 66 40 00, así que esperamos que se comuniquen durante el programa y desde luego pues aquí nuestras y nuestros especialistas estarán respondiendo a todas esas dudas. Es muy importante que de verdad no se queden con la duda de nada. En un tema como el de hoy, yo creo que es muy importante y desde luego pues tener la orientación y la información oportuna puede salvar la vida de muchas mujeres. Sobre todo porque es algo importantísimo, que es un tipo de cáncer que si se detecta a tiempo le cambia completamente el panorama al paciente. Como en casi todas las enfermedades, y lo decimos aquí todos los lunes, mientras más temprano detectemos, mientras más temprano tomemos acción en contra de la enfermedad que nos esté afectando, el pronóstico va a ser muy bueno. Y aquí la clave es que tú, que nos estás viendo, te concientices y tomes acción. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. En primer lugar, el doctor Fernando Mainero Rachelú, cirujano oncólogo especialista en cáncer de mama. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. El doctor es director de oncología del Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos acompaña nuevamente Rubí Espejo Fonseca, bienvenida. Gracias. Ella es directora de Radiología e Imagen del FUCAM. Nos acompaña la doctora Cristina Arteaga Gómez, ginecooncóloga, coordinadora de oncología, detección, tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. Bienvenida, doctora. Gracias. Y me da mucho gusto presentar a Isabel Aloy, amiga, compañera de trabajo, que ella es licenciada en terapia física oncológica de la Fundación Salvati AC y además trabaja en el Centro Médico ABC. Bienvenida, Isabel. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Doctores, ¿cuál es el panorama del cáncer de mama en el mundo en general y en nuestro país? Bueno, Pepe, el cáncer de mama es un problema nacional y mundial. La Organización Mundial de la Salud reporta 1.3 millones de cáncer de mama al año y aproximadamente 500,000 muertes. Entonces, esto nos lleva a que en México es la principal causa de muerte en las mujeres mayores de 20 años. Esto es un problema de salud y que va a la alza. Se estima que para el 2030 este problema se agrave en un 50%. Hay una pregunta clave, va al alza. ¿Por qué? ¿Se están diagnosticando más? Porque es una pregunta común que te hace la gente. ¿Qué hay más cáncer? Digo, en muchos de los demás cánceres se diagnostican más. Antes decías, cuando hacías una historia clínica, ¿de qué se murieron tus abuelos? Pues no sé, ahora sí se sabe de que tenemos más herramientas diagnósticas. Pero en cáncer de mama, ¿hay más o se diagnostica más? Yo creo que algo que está sucediendo es que las estadísticas y la literatura nos está marcando unas pautas importantes. México es un país, y tú lo empezaste diciendo cuando iniciamos el programa, de que la detección oportuna
es la que nos va a ayudar a salvar, ¿no? Y la que nos va a ayudar a que tengamos un mejor pronóstico. Curiosamente, hay 3 publicaciones mexicanas, una del Instituto Nacional de Cancerología, otra que sacamos nosotros como fundación hace poco, en donde estamos viendo que la cobertura al país para estos programas de detección es ineficiente o no es lo suficientemente. A nivel de primer mundo, tú ves la cobertura en detección temprana que se hace con métodos de imagen como la mamografía. Nosotros tenemos una cobertura en países industrializados quizás del 80-90% de su población. México en el 2006 reporta una cobertura del 7% de la población riesgo. Para el 2009 todo había subido como a un 11%. Se estimaba que para el 2012 debíamos de haber cubierto por lo menos el 20% de la población de riesgo. Eso no sabemos si está sucediendo, porque hasta entonces tamizábamos a mujeres mayores de 50 años. ¿Y qué sucede? Que la población hoy en día que tiene mayor o sea, en su edad, mayor riesgo, es la población entre los 40 y los 51 y no la estábamos tamizando. Entonces, a partir del 2012, más o menos, todo lo que es la Secretaría de Salud y lo que es la norma oficial mexicana dice, vamos a cubrir a las mujeres mayores de 40 años porque les está dando cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Estamos muy en un paso lento, se está trabajando lentamente, entonces eso hace que veamos más casos. Justamente por eso estamos aquí creando conciencia, claro, quien nos está viendo. Claro. Hubo una palabra clave que mencionaste y les pregunto, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué mujer está en riesgo de tener cáncer de mama? Bueno, esto es muy interesante porque hay muchos factores que tienen que ver y desgraciadamente cuando uno dice muchos factores, parecería uno perderse. A nosotros nos gustan las preguntas precisas con respuestas precisas. Entonces, el primer factor de riesgo obviamente es ser mujer. Y tener más de 35, 40 años obviamente te hace ya un ser humano con una posibilidad de tener la enfermedad en un rango importante y ameritas una atención. Los segundos son ciertos factores que tienen que ver con el inicio de la enfermedad desde el punto de vista biológico. Esto es la herencia, indudablemente tiene que ver, sí hay cánceres que tienen que ver con herencia y cáncer de mama es uno de ellos. Y dentro del medio ambiente, muchas de las cosas que tienen que ver con el estrógeno y cómo el estrógeno actúa en el tejido mamario. Y ahí entra uno en una serie de factores que la mayoría de las mujeres han oído o conocen y que son factores como tener o no tener hijos, en este caso no tener hijos, empezar a arreglar muy joven, tener la menopausia muy tarde y algunos hábitos básicamente relacionados a la obesidad, a la ingesta de alcohol y a la ingesta de algunas otras sustancias que tienen que ver con este fenómeno global, moderno, de cáncer relacionado al medio ambiente. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cualquiera que nos esté viendo o se esté enterando sobre el tema pensará, ¿qué puedo hacer yo para tratar de eliminar factores de riesgo antes de que lleguemos a la detección? Alguien que nos está viendo que diga, híjole, a ver, yo en mi familia ni mi abuelita ni mi mamá tuvieron cáncer de mama, pero sí tengo sobrepeso. ¿Qué puede hacer una persona para tratar de disminuir el riesgo de cáncer de mama? Pepe, esta es una pregunta muy importante, porque el 70% del cáncer de mama es espontáneo, no hay factores de riesgo, no hay antecedentes familiares. El 10% de los cánceres de mama son familiares. Y pueden tener alguna carga genética. El 20% van ligados a factores ambientales, como bien lo citabas, o estilo de vida, obesidad, ingesta de grasas, de carbohidratos, el no hacer ejercicio, el no tener un programa de ejercicio, la obesidad, que es un gran problema para el país. Son factores modificables que pueden prevenir. Una mujer en edad menopáusica que pierda 10 kilos a los 50 años reduce su riesgo de cáncer de mama importantemente, en un 50%. Entonces, modificar el estilo de vida que vivimos es muy importante para reducir esta enfermedad. Hablamos ahorita de factores que son modificables y aún así, si se fijan, estoy agarrándome de las preguntas que están haciendo como Liana Tarzán de los monos para seguir con el programa. Entonces, hay un 70% de mujeres que no tienen un factor de riesgo reconocible, que dicen, ¿por qué me pasa a mí? Cuando yo siempre digo, en medicina manejamos muchísimo la estadística, pero cuando tú eres la estadística, ¿qué te importan los otros miles que a lo mejor no les está pasando? Porque eres tu vida, tú estás en esa situación. Ahora sí, ¿qué mujeres o qué acciones deben tomar o debemos tomar conscientes la población para hacer una detección temprana? Yo creo que aquí hay que trabajar de manera conjunta en la educación. Y la educación es a toda nuestra población femenina, a todas nuestras niñas
educarlas de que haya un conocimiento absoluto de lo que es su glándula mamaria, dejar atrás el tabú, dejar atrás los miedos de la autoexploración y del examen médico, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes que nuestra población mexicana tiene un mayor incidencia entre los 40 y los 50 años, pues desde la adolescencia enseñar a nuestras niñas a que haya un reconocimiento de sus glándulas mamarias, a que haya una inspección, a que se visite al médico. Y ahí es romper con otro tabú, es ¿Desde qué edad? Cuando empiezas la primera menstruación ya tienes que empezar a reconocer. Pero yo creo que hoy por hoy todas las mujeres a partir de los 20, 25 años ya tienen que empezar a tener un control con un médico especialista. Y entonces ahí viene otra palabra clave. O sea, tiene que ser un médico que tenga el conocimiento, el entrenamiento y la capacitación de poderte evaluar. No tenemos nada personal, o yo no tengo nada personal contra ningún profesional colega. Yo creo que cada zapatero a sus zapatitos, ¿no? Y entonces las mujeres tenemos que agarrar esa línea de conocer el especialista que debe evaluar las glándulas mamarias. Muchas veces en países como el nuestro no hay acceso a especialistas siempre. Tristemente es una realidad en la que estamos viviendo en el país. No siempre se tiene el acceso a llegar con alguien especializado. Entonces, la primera parte está en casa, en ellas mismas, que se vean en un espejo y se sepan revisarse, saber cómo son, si ven algo anormal, detectarlo y buscar ayuda. Ese es el primer paso, antes que cualquier cosa. Sí, la inspección, lo primero, la autoexploración sería lo segundo, es decir, tocarse. Ya dejar el tabú de que no nos debemos tocar. Hay que tocarse, hay que reconocerse, hay que saber qué tipo de glándulas mamarias tenemos. Y eso aunado a tu examen médico anual. Y cuando tienes la edad, y en este caso hablamos de que quizás a los 35 años puedes tener una mamografía basal y no va a pasar nada. Y de ahí se marcan las pautas. Hoy en día los programas de detección tienden a ser muy individualizados. Quizás en el papel decimos a partir de los 40 años, una mamografía al año. Pero también tenemos que saber que cada mujer tiene un comportamiento diferente y que cada historia es diferente. Entonces puedes empezar a los 35, arrancar a los 40, lo que dice la literatura, y de ahí año con año, hacerte tu estudio de mamografía y visitar a los especialistas. Tenemos una cápsula que nos enseña qué es una mamografía y qué es un ultrasonido que es el estudio complementario. Vamos a verlo. El ultrasonido es un método que no es invasivo, es un método donde se utilizan, no hay radiación como en el caso de la mamografía, son frecuencias de sonido. Estas frecuencias de sonido trabajan conjuntamente con la mamografía para hacer el complemento ideal a la hora de la detección. Entonces, es un método que al final del día hoy anda a la par con la mamografía. Ninguno de los dos elimina al otro. El tema para detección oportuna de cáncer de mama se maneja la línea con la mamografía. Entonces ahí tenemos que la línea estándar es a partir de los 40 años, si no hay factores de riesgo ni nada, todas las mujeres deben empezar a hacerse una mamografía cada año. Por eso decimos anual. El ultrasonido es el complemento a algunos hallazgos de esa mamografía. Sin embargo, todas las mujeres menores de 40 años, por las características de su glándula mamaria, pueden empezar a hacerse un ultrasonido mamario. El ultrasonido mamario es un método que, por las características mismas de la glándula mamaria, va a ofrecer información importante que no nos daría la mamografía. O sea, a partir de los 30 podemos hacernos un ultrasonido mamario sin ningún problema. La mamografía es un estudio en donde se emplean rayos X. No es un método invasivo, pero sí es un método al que la gente empieza a crear alrededor de él si hay algún factor de riesgo por estarse radiando tanto cada vez que se hace una mamografía. Entonces, empiezo diciendo que los equipos hoy en día diseñados para la mamografía están diseñados de tal manera que no hay radiación en exceso. La radiación que hay es la justa y necesaria para hacer diagnóstico. Nunca estamos radiando, para eso son otros equipos. Se emplean los rayos X convencionales, es un tubo de rayos X especial dedicado a la glándula mamaria, con lo cual el tema de radiación dispersa y demás que se escucha en la tomografía, los rayos X convencionales, no existe en este caso la mamografía. Entonces es un método donde hay rayos X y la imagen se obtiene a través de un proceso de imágenes de radiografías. Los dos estudios de imagen lo único que requieren es que la mujer tenga su baño del día, o sea que esté aseada y nada más. Mira, se crean mitos alrededor de que si la mujer está menstruando aumenta la densidad de la glándula mamaria. Yo creo que con la tecnología que hoy tenemos,
Eso es un segundo plano. La mamografía se debe hacer cuando la mujer no tenga molestias. Por las condiciones mismas de los ciclos menstruales, hay algunas mujeres a las que les duele la mama cuando están menstruando, pero a otras les duele cuando están ovulando. Lo que tienes que hacer es hacértela cuando no te duela. Algo que es súper importante es que la mujer no solamente se quede en esto que es mediático, que es un cliché, que la mamografía es el método de detección temprana y que el ultrasonido, y entonces todo el mundo vende la idea de la masto y el ultra como la panacea en el diagnóstico. Hay que tener en cuenta una cosa, detrás de esos estudios tiene que haber gente experta, tiene que haber gente con entrenamiento, tienen que haber instituciones serias cuyos equipos que estén utilizando sean de alta tecnología, que estén bajo los parámetros de control de calidad. No es suficiente poner un letrero, hago mamografías y ultrasonidos. Que vean bien qué hay detrás de ese estudio que se están haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias a la doctora, importante información desde luego, y para ir desmitificando también. Vamos a ver a lo largo del programa más material, pero antes les comparto algunos comentarios y llamadas. Argelia Navarro nos dice, ¿qué riesgo tengo si no tuve hijos y estoy en menopausia precoz por histerectomía bilateral? Tengo 37 años. Joseph G. En 2012 se empezó a realizar campañas de conciencia a mujeres mayores de 40 años sobre la prevención del cáncer de mama. María Jiménez Martínez, desde hace un año aproximadamente tengo un dolor en un seno. A veces me punza y me sale un líquido. Van 2 años consecutivos que me realizan la mastografía y me dicen que no tengo nada. Incluso ya consulté 3 médicos diferentes y también dicen que no tengo nada. ¿Qué especialista debo consultar? Existen muchas dudas y temores sobre la emisión de radiación, nos comparte Beatriz Valenzuela, que emiten los mastógrafos convencionales o analógicos contra los digitales y semidigitales. ¿Podrían explicar cuáles son las diferencias y beneficios y cuáles emiten menos radiación? ¿En qué instituciones pueden hacerse la mejor radiografía con menor emisión de radiación? Y por otro lado nos dice Jesús Molina, el cáncer de mama es un enemigo mortal que a muchas mujeres termina venciendo cada año. Es importante que se realicen una mastografía y combatirlo con tratamiento. Cuídense, atiéndanse y sálvense porque no nos pueden faltar las mujeres. Rocío Espinosa, bueno, Ela Vega, ¿es cierto que amamantar ayuda a prevenir este tipo de cáncer y por qué? Parte de las preguntas que nos han compartido hasta el momento. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Durante el primer bloque del programa hablamos de lo que es la detección temprana. Ya les comentamos que está en ustedes, en nuestros familiares, hacer conciencia y ya vimos qué se tiene que hacer para detectar el problema. Ahora vamos a hablar un poco de tratamiento y vamos a hablar de la radioterapia. Ha habido unas preguntas que tienen que ver con radiación y recuerden que todas las preguntas que nos manden, si no salen a lo largo de la información que nos dan los especialistas durante el programa, se las vamos a dar en el bloque 6. Vamos a ver qué es la radioterapia. Aquí está. La radioterapia es un área médica, básicamente encaminando las radiaciones ionizantes que existen en algunos elementos inestables en la naturaleza, como el cobalto, como el yodo, y con algunas máquinas como de rayos X. Entonces lo que hace es aplicar radiaciones ionizantes en enfermedades malignas, básicamente. Básicamente destruye células, tanto buenas como malas. Las células malignas, al ser normalmente células de más rápida reproducción que las células benignas, suelen ser más sensibles ante la radioterapia, entonces tenemos una tasa de muerte mayor en células malignas que en células benignas. Aquí obviamente ejerce la localización del sitio donde estamos empleando la radiación, tiene que ser muy preciso y hay que tratar de proteger los sitios aledaños al tumor que no queremos irradiar para que no sufran del efecto de la radiación. En el cáncer de mama se emplea casi en el 80% de los pacientes en diferentes circunstancias. Se puede emplear como un tratamiento radical en aquellas pacientes que no son candidatas a una cirugía, por ejemplo.
Normalmente se utiliza de forma adyuvante a un tratamiento radical que normalmente es quirúrgico. Cuando una mujer no se realiza una mastectomía radical en donde no se mutila todo el pecho y se hace una cirugía conservadora, entonces el agregar radioterapia a una cirugía conservadora prácticamente iguala el efecto de haber realizado una cirugía completa, de extirpación completa de la mama. Hay un proceso, se recomienda hacer por lo menos una simulación tomográfica antes de tratar a todas las pacientes de mama para poder hacer una reconstrucción tridimensional del cuerpo de cada una de las pacientes. Esto nos permite definir de manera muy precisa el sitio que queremos irradiar y nos permite ver la relación que guardan los órganos aledaños, básicamente el pulmón, el corazón, los órganos del cuello, y con base en esto hacemos una reconstrucción tridimensional. Y a partir de aquí se hace una planeación, es decir, cómo vamos a hacer incidir estos haces de radiación en la paciente para que irradiemos, no sé, la parrilla costal, las zonas linfoportadoras sin irradiar el pulmón, o que el pulmón reciba la mínima cantidad de irradiación posible, ya que son órganos que no deben de ser irradiados. La vida se tiene que hacer básicamente normal, no requiere hospitalización del tratamiento. Después de todos estos procesos, la paciente, ya que inicia el tratamiento, hay que hacerlo de manera diaria, se descansa 2 veces a la semana. Normalmente los tratamientos están diseñados para ser administrados de lunes a viernes, 2 días de descanso, y el tratamiento debe durar alrededor entre 5 y 10 minutos. La tomoterapia es un equipo de radiación basado en una idea de la Universidad de Wisconsin, en donde diseñaron un equipo de aceleración lineal de partículas integrado a un equipo de tomoterapia. Entonces, al fusionarlos, nos da básicamente 2 ventajas. 1, el aumento de puertos de entrada y salida de la radiación. 2, la forma en que se administra la radiación, que es helicoidal, y esto nos permite conformar mejor la dosis, es decir, acercar o alejar la dosis de radiación al sitio que queremos hacerlo, de tal suerte que el tratamiento es reproducible, que el tratamiento es fácilmente se puede definir la dosis donde le estamos administrando y tenemos una certeza en lo que estamos haciendo. Entonces, esto nos permite justamente dar tratamientos de muy alta calidad, de alta conformación, en una certeza in vivo, ¿no?, antes de iniciar los tratamientos. Amplia y muy explicativa la cápsula sobre la radioterapia, pero aquí les voy a pedir a los especialistas que nos la barajeen un poquito más despacio, porque al público en general y para muchos de los médicos seguimos teniendo mucho miedo de la radioterapia. Nos imaginamos algo así como de la guerra de las galaxias, así un balazo de esos electrónicos, explota todo alrededor, y sobre todo con muchas películas del pasado que marcaban la imagen pública de este tipo de tratamientos, que dañaban terriblemente a la hora de estar ayudando. Entonces, si nos ayudan un poco a comprender, ya nos explicaron en la cápsula perfectamente bien que la radioterapia va muy específica a matar células en un área específica, ya se puede delimitar. Pero doctores, ustedes son los especialistas, nos explican, por favor. Bueno, la radioterapia es un tratamiento muy efectivo para matar cáncer y generalmente lo que lo limita son los efectos tóxicos. Entonces, la utilización de radiación en medicina ha evolucionado muchísimo a través de los tiempos. La gente efectivamente cuando oye radioterapia piensa en Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, accidentes nucleares. Hay que entender que ese es otro tipo de radiación, que es una radiación no controlada, que es una radiación accidental, que es una radiación que mata. Sin embargo, el lado bueno de este fenómeno físico es el que se utiliza en medicina. En medicina se usa con aparatos muy especiales, a dosis muy especiales y con aparatos muy especiales. Por eso es motivo de una especialidad completamente independiente dentro de la oncología y que requiere médicos muy especiales. Es tan efectivo que realmente puede casi esterilizar las zonas tumorales. Repito, lo que lo limita son los efectos tóxicos. Por lo tanto, no puedes usar una dosis demasiado excesiva. Y por eso combinamos tratamientos. Una de las grandes ventajas en oncología ahora es que entendemos que los cirujanos, los radioterapeutas, los que dan medicamentos, los que dan rehabilitación, los que dan nutrición, todos trabajamos para el mismo fin y generalmente uno complementa al otro.
Pensar que con pura cirugía o con pura radiación o con pura quimio vas a curar a alguien, probablemente le daría poca efectividad y mucha toxicidad. Cuando combinas, es la efectividad. Y en el caso de cáncer de mama, cirugía y radiaciones han trabajado muy bien. ¿Cómo han trabajado bien? Nos han permitido conservar muchas de las glándulas mamarias, hacer cirugía en la axila menos radical y tener menos complicaciones ¿Qué quiere en lo decir cosmético. menos radical? Menos radical quiere decir menos amplia, menos agresiva, Ok. menos propia a producir recuerditos en el tratamiento. Una de las cosas que también han cambiado mucho en la oncología es que antes nos importaba curar sin importar a qué costo. Hoy entendemos la oncología completamente distinto. O sea, estamos tratando seres humanos y lo que nos interesa es que esa persona viva lo más parecido a como vivía antes del tratamiento. Y por eso es tan importante el trabajo grupal y los grupos de apoyo que ya no los vemos como adornos, los vemos como verdadera esencia de la oncología moderna. Y yo orgullosamente podría decirles que el tratamiento oncológico hoy en día es efectivo porque involucra gente experta que trata a seres humanos y que el ser humano también participa en la decisión. ¿La radioterapia se utiliza en qué casos? ¿En todos los casos? ¿Hay veces podemos evitarla? ¿Quiénes? Mira, lo grandioso es que en estos últimos años, Pepe, hemos evolucionado de tratamientos muy radicales para el cáncer de mama a tratamientos más conservadores. Hoy la oncología en el cáncer de mama es personalizada. Elegimos tratamientos donde se prefiere preservar la glándula mamaria y ahí es donde participa la radioterapia. Cuando hacemos tratamientos conservadores de la glándula mamaria, ya no todo es quitar la mama completamente y disecar la axila. Hoy seleccionamos los ganglios de la axila. Hoy hacemos tratamientos donde se conserva la mama o se reconstruye la paciente. Y ahí complementa la radioterapia. ¿Cuándo utilizamos? Cuando en la axila los ganglios tienen una determinada característica o número y complementan el tratamiento local para la paciente. Déjenme explicarles esto para la gente que nos está viendo. ¿Qué es esto de los ganglios? Recuerden, hemos hablado de tumores en otros momentos. El tumor crece y hay una cosa que se llama metástasis, que es cuando las células dejan el tumor y migran, se van hacia otro lado, ya puede ser por invasión continua, por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos. Y aquí se van hacia los ganglios, estamos llenos de ganglios, ya lo hemos comentado aquí, y se van a los ganglios axilares. A lo que se refiere la doctora es que haya estas células malignas que ya fueron y se alojaron en esos ganglios. Perdón, doctora. Sí. En ese tipo de cuando ya el ganglio está infectado en la axila, complementa la radioterapia. Cuando generalmente en etapas tempranas, esto toma importancia porque en etapas tempranas generalmente los problemas de cáncer de mama se resuelven con cirugía y la radioterapia en determinados casos complementa. Pero lamentablemente en el país solamente el 15% de cáncer de mama es en etapa temprana. La mayoría volvemos a lo mismo por falta de detección temprana. Fortuna. Si estamos hablando de un porcentaje de detección temprana menor del 30%. Pues la literatura dice muchas cosas. En México la realidad, nosotros acabamos de hacer la publicación a las que les hacía referencia. En el caso específico, la fundación como tal tiene un 45% de detección temprana, lo que se llamaría temprana. Pero en el general, no alcanzamos a llegar al 20% de detección temprana. Se hace casi todo en detección avanzada. Hay una publicación del Instituto Nacional de Cancerología que dice que el 80% son etapas tardías y con metástasis, obviamente. Esto es una cosa terrible. En medicina, cuando hablamos de cáncer, y esto no los vamos a aburrir mayormente, hacemos un estadiaje para ver en qué grado de avance o qué tan serio está el caso. Desde lo más sencillo hay diferentes nombres, diferentes nomenclaturas, diferentes números, dependiendo del cáncer y de la situación, hasta nombres propios existen. Pero lo que se refiere a doctor es en etapas tempranas, cuando es más fácil resecarlo, es decir, eliminarlo totalmente. Oscar, te estoy viendo con ganas de leer alguna pregunta. Sí, y vamos fíjate, a empezar a contestarles. Sí. Respetuosamente leo el comentario de Serena Dayebuk que nos dice como que ya redundan en los temas, ¿no? Se refiere al programa de Diálogos en Confianza. Hablen sobre bondage, fury, tricotilomanía, vampirismo, no sé, algo más interesante. Y perdón, yo no estaría tan de acuerdo, creo que las cifras que nos acaban de dar son alarmantes, la información es insuficiente, programas como estos hacen mucha más falta y creo que no podemos dejar de hacerlos. Sí, cada vez suena más la detección oportuna del cáncer de mama, sin embargo creo que falta todavía
mucho más por hacer, pero desde luego pues tomamos en cuenta sus demás propuestas para otros programas. Y siempre agradecemos todas las propuestas de programas porque nos juntamos de vez en cuando a ver qué temas vamos a tratar. Este tema, como acaba de decir Oscar, es importantísimo y afortunadamente tenemos ahorita una voz, un panel de especialistas y queremos concientizar porque de verdad si has tenido un familiar o eres alguien víctima de cáncer de mama, sabes que el hubiera no existe. Y aquí lo que queremos hacer es concientizarlo. Le estamos dando un giro al programa, no lo estamos teniendo tanto en detección, sino estamos hablando de los tratamientos. Y yo creo que podemos empezar a contestar algunas de las preguntas que nos estamos llenando. Nos pregunta una mujer de 37 años que no tuvo hijos y que tuvo una menopausia temprana. No es histerectomía bilateral porque nada más hay una matriz, solo hay un útero. Entonces, histerectomía. ¿Qué riesgo tiene? El ejemplo que cuenta ahí es muy interesante porque por un lado el no tener hijos incrementa un poco el riesgo. Y cuando digo un poco, es un poco, tampoco es extraordinariamente. Pero también tiene un fenómeno protector. El haberle quitado los ovarios joven, si bien es malo para su calidad de vida, y habrá que pensar en qué se hace al respecto, estrictamente hablando, las mujeres que por alguna razón se les quitan los ovarios antes de los 40 y no se sustituye por hormonas, tienen menos cáncer de mama. Entonces, esto es una situación muy especial de esta mujer. Ahora, en el específico de ella, habría que valorarla y probablemente reemplazarla porque uno está pensando en el paquete de por vida, ¿no? Reemplazarla es decirle darle un tratamiento sustitutivo de medicamentos hormonales para reemplazar los que ya no está produciendo porque seguramente te quitaron los 2 ovarios a la hora que mencionaste la palabra bilateral. Eso es correcto. Y no tener ovarios tan joven implica algunos cambios en su cuerpo, en su vida, que podrían producirle enfermedades más adelante o situaciones anormales que afectarían su calidad de vida. Y ella ya está en edad además de hacerse una mastografía. Absolutamente. Okay. Ese es donde partiría todo el ejemplo. Otra paciente nos llamó y nos dijo que tiene un dolor en una de sus glándulas mamarias y además tiene descarga, que quiere decir que saca algo de líquido. La han visto 3 médicos y le dicen que no tiene nada. ¿A dónde puede dirigirse y qué opinión tienen sobre esto? ¿Qué debe de hacer? Sí, en la glándula mamaria pues hay enfermedades benignas y hay enfermedades malignas como el cáncer, pues el cáncer es maligno. Si la mujer tiene menos de 40 años, enfermedades benignas se asocian con la glándula mamaria. Lo más importante, ella no dice su edad, no, pero lo más importante es acudir con su médico, muy seguramente le hará un ultrasonido o alguna revisión de la glándula mamaria y tiene que decirle si tiene una enfermedad benigna, si acaso hay una enfermedad de la mama que se llama inflamación de la mama o condición fibroquística de la mama, que genera dolor, que genera un poco de descarga. No toda la descarga por el pezón o todo el líquido por el pezón se asocia a cáncer, sin embargo, un porcentaje sí se asocia con la descarga con el cáncer, pero también hay que pensar que hay enfermedades benignas de la glándula mamaria que también se deben de atender. Inclusive hasta de la hipófisis, que es otra glándula que tenemos alojada en la base de nuestro cráneo, que puede asociarse a algo de descarga por el pezón y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Alguien está muy preocupado por la emisión de las radiaciones, ya hablamos que son muy controladas. ¿Algo más que quieran decir? Los rayos X y las radiaciones, como estaba diciendo hace un ratito el doctor, tienen 2 funciones básicamente. Por un lado, hacer diagnóstico y por otro lado, hacer tratamiento. La radiación que se emite para la mamografía es diagnóstica, no tienen por qué agobiarse, no va a pasar nada. Y la otra radiación, que es la que es terapéutica, pues tiene unas dosis específicas, tiene un manejo específico con el cual tampoco tienen que preocuparse. Preguntan también que cuál es la diferencia entre un mastógrafo digital con uno, analógico. ¿Cuál es la diferencia? Porque se han mencionado y qué conviene. Básicamente la diferencia es el avance tecnológico que tenemos al día de hoy. La mamografía analógica emplea unos chasis en donde uno adquiere la imagen mediante la radiación, unos chasis donde se coloca una película y se va y se hace un revelado y es todo un trabajo de control de calidad en un cuarto oscuro. Y la tecnología poco a poco nos ha llevado a que ya la imagen no se maneje con chasis o con revelados, sino que sea una adquisición directa. Diferencia básica entre las dos, la forma como se adquiere la imagen. Aunque aún se utiliza mucho la de los chasis en muchos institutos está en un proceso de que se está eliminando la imagen analógica y estamos en puntos intermedios que es la imagen digitalizada y la imagen digital. Desde el punto de vista de radiación, están diseñadas las máquinas para que no haya radiación en ninguna de las 3 adquisiciones. Okay. La dosis es muy baja en las 3. Preguntó alguien si amamantar le previene tener cáncer.
Sí, sí le previene. Es una buena pregunta. Pero que no se quede Sí, con le una previene. sensación de seguridad falsa. Exacto. Es un factor preventivo, protector, pero no quiere decir que si amamantaste estás totalmente exenta. Entonces la recomendación es, si tienes arriba de 35 años o 40, acude con tu ginecólogo que te diga qué es lo que debes de hacer, probablemente hacerte una mastografía. Tenemos que irnos un corte. Oscar, ¿quieres echarte una pregunta antes de...? Más preguntas. Adela Alcázar nos dice, ¿cuándo va a haber mastografías en la delegación Álvaro Obregón? ¿Dónde se puede realizar un hombre la mastografía? Claudia Flores, tengo implantes de mama desde hace muchos años. Me han hecho mastografías en lugares especializados, pero me gustaría saber qué tan eficientes son las mastografías cuando se tienen implantes. Bueno, momento de hacer otra pausa. No se vayan, regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, se hace una cordial invitación al público en general a la Feria de la Salud que se realiza en el Hospital de la Mujer prácticamente todo el mes de octubre. Esto será hasta el 30 de octubre. El horario de atención es de 8 de la mañana a 14 horas y se llevarán a cabo estudios de mastografía y Papa Nicolau de forma gratuita. Así que muy importante desde luego a que puedan asistir desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Casi todo el mes de octubre hasta el 30 de octubre. Tenemos a continuación una cápsula que habla sobre la quimioterapia. ¿En qué casos es necesario? ¿Cuáles pueden ser tal vez las consecuencias para alguna persona? Bueno, de eso y más, la siguiente cápsula nos lo explica. La quimioterapia es un medicamento citotóxico, eso quiere decir que destruye las células tumorales, ¿no? La quimioterapia está principalmente enfocada a oncología. Todos los medicamentos en la dosis exacta ayudan al paciente. Si esa dosis se pasa, puede ser perjudicial. La quimioterapia en este caso se utiliza de varias maneras. Hay quimioterapia oral, pero nosotros en cáncer de mama principalmente utilizamos terapia intravenosa. Entra al torrente sanguíneo y destruye las células tumorales, pero la quimioterapia hace efecto en todo el cuerpo. Algunas quimioterapias causan caída del cabello. ¿Por qué? Porque detienen el crecimiento, el ciclo celular. No crece absolutamente nada también en el cuerpo. Se cae el cabello y tienen periodos. Por ejemplo, hay quimioterapias que se aplican cada 3 semanas. Esto es, se da el efecto del medicamento durante 2 semanas. Se deja a la paciente 1 semana de descanso para que su cuerpo se recupere e inmediatamente empieza la siguiente dosis de quimioterapia. Antes era cáncer de mama y el tratamiento era el mismo para todo. Ahora no. No es lo mismo tratar a una paciente de 30 años con cáncer de mama que a una paciente de 45, que a una paciente de 85 años. Entonces, el tratamiento es de acuerdo a las características del tumor. Tenemos un excelente equipo de patología, por ejemplo, donde nos da las características del tumor, la agresividad, si expresa receptores o no. Son muchos parámetros que a nosotros como oncólogos nos sirven. Entonces, una paciente tiene un tumor que es cáncer de mama, por ejemplo, ductal infiltrante, y otra paciente el mismo tumor, pero molecularmente son distintos. Entonces, ella va a recibir un tratamiento y ella va a recibir otro tratamiento. Hay quimioterapias dependiendo si la paciente tiene los ganglios positivos, la etapa. Ya el tratamiento es muy variado. Tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos terapia hormonal tomada, etcétera, etcétera. El cáncer, la palabra impacta. Actualmente, con los medicamentos que hay, se premedica a la paciente y estos efectos tóxicos son mínimos. Varía en cada medicamento. Va a haber un medicamento que cause problemas en las manos, otro medicamento que cause caída de cabello, toxicidad gastrointestinal, etcétera, etcétera. Pero te puedo decir que actualmente las dosis de quimioterapia son muy toleradas y muy llevaderas por nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo puede durar el tratamiento de quimioterapia? Puede estar dado antes de la cirugía, después de la cirugía o puede ser pura quimioterapia sola. Quimioterapia, cuando tienen los ganglios negativos, etcétera, etcétera, es un tratamiento de 3 meses, ¿sí? Y cuando el tumor es un poco más agresivo, tiene distintas características que nos alertan como oncólogos, se dan 2 medicamentos distintos y el tratamiento se prolonga hasta 6 meses, 6 meses recibiendo quimioterapia. El cáncer lo único que hace es tratar de matarnos, no convive con nosotros, vive para matarnos. Entonces no hay que descuidarnos, no hay que bajar la guardia. Si su médico le recomienda quimioterapia, no le tengan miedo. Pueden utilizar tratamientos alternativos si lo autoriza el oncólogo médico. No estamos peleados con la medicina alternativa, pero por favor yo les pediría que no cambien la quimioterapia por un tratamiento alternativo.
Ahorita nuestros especialistas nos van a ahondar en lo que es la quimioterapia, pero como siempre en Diálogos nos interesa mucho los invitados que tenemos aquí en el público, que son los que nos dicen verdaderamente qué es lo que ha pasado en sus vidas y cómo ven el tema del que estemos hablando. De aquí me acompaña Carolina, hola. Hola, doctor. Buenos días. ¿Qué nos quieres platicar tú? Pues Una vez que te detectaron cáncer de mama, ¿qué siguió? sí, pues realmente fue una atención muy rápida. Me lo detectaron y me vieron que estaba en etapa 3A. Por lo tanto, tenían que reducir el tumor. Entonces siguió quimioterapia, 16 ciclos, 4 rojas y 12 blancas. Duró todo el tratamiento de la quimioterapia 6 meses aproximadamente. Y después ya me hicieron la cirugía, que fue mastectomía radical. Me quitaron 19 ganglios. 7 ya estaban infectados, pero afortunadamente estaban encapsulados. Me redujo el cáncer con la quimioterapia el 80%, pero aún así me dijeron que lo ideal era mastectomía radical. Y después, al mes, ya me dieron radiaciones, 25 radiaciones. ¿Y cómo estás ahora? Pues bien, llevo 3 semanas de que terminé las radiaciones, yo me siento muy bien. ¿Qué le dices a la gente que le tiene tanto miedo a la quimio y a la radio? Pues que no le tengan miedo, que sean obedientes, que confíen en los doctores, que confíen en el tratamiento y que vean la quimioterapia como una solución, no como lo que les va a dañar, sino lo que les va a ayudar para que estén mejor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les voy a decir más o menos lo que nos dijo ella que le hicieron. Le dieron quimioterapia previa a la cirugía para disminuir el tamaño del tumor que ella tenía. Entonces fue mucho más fácil para el cirujano resecar el tumor y los ganglios porque había disminuido de tamaño. Y después le dieron radioterapia como para asegurarse que no hubiera ninguna otra célula maligna que quedara ahí. ¿Y cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Muchísimas gracias, Carolina. No, al contrario, muchas gracias. Y aquí tenemos otro caso de Mireya que nos va a decir qué le pasó. ¿Qué pasó, Mireya? ¿A ti te detectaron y qué sucedió? Bueno, a mí me detectaron un cáncer de mama en etapa 3A en el año 2013, en el cual me hicieron una biopsia y bueno, salió que eran algunas células cancerosas. Posteriormente recibí 8 quimioterapias, posteriormente me quitaron ganglios y una bolita que tenía yo en la axila, en el cual todos pues salieron negativos, que no era cáncer. Posteriormente pasé por una radioterapia de 25 sesiones, eso fue hace 2 años. Y pues bueno, realmente ahorita nada más son revisiones que tengo cada 6 meses. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien, realmente, bueno, mucho cambio dentro de mi cuerpo por todo el tratamiento que recibí. Sin embargo, pues yo realmente les comento a todas las mujeres, familias, amigas, que se revisen, porque yo realmente sí me siento bien y bueno, pues realmente, aunque no nos duela nada, pues hay que estarse checando, puesto que el cáncer sí es curable si se detecta a tiempo. Además que bueno, es un proceso muy, muy fuerte y que bueno, uno tiene miedo nada más con el hecho de escuchar la palabra de cáncer. ¿Pero te fue mejor de lo que pensabas el primer día que oíste el tratamiento? Ah, claro, sí. El miedo, fue latente, pero sí, tenía que pasar por ese tratamiento tan agresivo, pero gracias a Dios, que ahorita, pues bueno, me siento ya mucho mejor. Muchas gracias, Mireya. Nos preguntan qué es esto de 3A. Como les comenté hace un momento, todos los cánceres en el organismo, independientemente de en qué órgano estén afectando, tienen una clasificación, una estadificación para ver qué tan grave está. Aquí se ha hablado de estadios 3A, no se los vamos a comentar porque no tienen ustedes por qué aprendérselos cada uno de todos los cánceres que damos, pero ahí vamos a saber los médicos qué tan avanzado o qué tan... una palabra no es leve, qué tan controlado o pequeño está el cáncer para tomar una decisión en cuanto a tratamiento. Los especialistas nos han aclarado ya que el tratamiento ahora, en el momento que estamos viviendo actualmente, se hace como un traje a la medida para cada paciente. No todos se van a tratar igual y vamos ahora con los panelistas que nos expliquen un poco más de la quimioterapia. Nos habló Carolina de 2 tipos de quimioterapia, roja y blanca. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Esto es muy interesante porque hay mucho más que rojo y blanca, hay muchísimos colores de quimioterapia y combinaciones. Uno podría decir que la quimioterapia lo que hace es combinar efectos de químicos para destruir células malignas. Y algo muy importante es entender que el cáncer de mama no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades, son varias decenas de posibilidades
Y hoy en día, con ayuda de los patólogos, de los inmunólogos, de los biólogos moleculares, se puede entender qué tipo de cáncer tiene cada mujer. Y entonces se diseña un tratamiento para esa mujer. Y 3 cosas muy interesantes que han pasado en los últimos 10 años es que estamos dando tratamientos menos tóxicos, por menos tiempo y que son más efectivos. Entonces este pánico que tenemos, esa palabra quimioterapia que tiene razón de ser, después de todo, introducir tóxicos a tu cuerpo es una manera de verlo, pero la otra es introducir el método de tu curación a tu cuerpo, que es realmente lo que estamos tratando de entender. Y cada paciente creo que entiende, y los que no son pacientes deberían de entender, que lo que estamos haciendo es no hacer algo tóxico, porque frecuentemente oigo esto de el tratamiento fue muy agresivo. Más agresivo es morirse. Entonces, lo que hay que hacer es un tratamiento para tratar de curar y realmente estamos teniendo índices de éxito extremadamente altos. En etapas 3A se está curando entre el 55 y 70% de los pacientes. Es decir, estamos completamente cambiando el diseño de las posibilidades. Obviamente, esto es parte de la medicina combinada. Qué bueno que menciona justo eso, porque me sucede, es común que los pacientes te digan, me dieron un antibiótico fuertísimo. Les digo, ¿qué es un antibiótico fuertísimo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es más fuerte que te coma una tuberculosis, por ejemplo. Entonces, hay que hacerle caso a los médicos. Ya tuvimos aquí pacientes que nos dicen que están aquí, gracias a Dios, por el tratamiento. Ahora, efectos colaterales de los tratamientos, porque también hay que considerarlos si pueden aparecer, que náusea, vómito, caída de cabello. ¿Todo esto eventualmente va a pasar? Sí, la quimioterapia tiene un objetivo muy importante, localizar si acaso las células se han ido a alguna parte del cuerpo, localizarlas y destruirlas. Como se va a todo tu cuerpo, genera efectos adversos, malestares, y van a pasar. ¿Sí? Hoy los tratamientos han disminuido sus complicaciones. Hoy la paciente la pasa menos mal y ellas lo pueden decir. Han evolucionado, son mejores, son más amables con la paciente y va a presentar cansancio, fatiga, náuseas, vómito. Hoy los periodos en que se presentan esos síntomas son mucho más cortos, pasan rápido y se recupera muy pronto. Hay una palabra común cuando se habla de tratamientos de cáncer de mama, y Isabel, te voy a echar ahora sí a hablar sin que pares, que nos pueden explicar qué es el linfedema. Ok. Muy bien. Bueno, el linfedema es una secuela, un efecto secundario de estos tratamientos, sobre todo por la cirugía y por la radioterapia. El sistema linfático, así rápidamente, es como el sistema que limpia el cuerpo de cualquier cosa que no pertenece al cuerpo. Y funciona de la siguiente manera. El corazón bombea la sangre, se va al cuerpo por medio de arterias, y una vez que viene otra vez hacia el corazón, viene por venas y por sistema linfático. El sistema linfático va atrapando todas estas células y las va a pasar a través de ganglios, que son como nuestras coladeras. Y cada grupo de ganglios limpia una zona específica del cuerpo. Por ejemplo, los ganglios de la axila en caso de cáncer de mama limpian toda la sangre que circula en el pecho, en la espalda y en el brazo. Entonces, todo lo que encuentra ahí, y en este caso el tumor, lo va a tomar y lo va a llevar a esos ganglios, y estos ganglios ahí lo detienen. Por eso el cirujano, además de la mama, tiene que ir a buscar estos ganglios por si este tumor migró hacia allá. Pensemos como un sistema de drenaje en donde va a haber filtros en el drenaje. Se va por la coladera, que es el sistema linfático. Por eso dijimos, por ahí se pueden ir algunas células malas y en uno de los filtros se atoran y crecen los ganglios. No sé si la palabra invadiéndose de células malignas, iba a decir infectando, pero no es que infecte, sino que invade los ganglios. Y luego ya sigue. Pero entonces, si te quitan los ganglios, te están quitando un poco el drenaje. Y entonces, ¿qué pasa con ese líquido? Todos nos estamos drenando. ¿Dónde se va o qué Claro, sucede? la sangre sigue circulando, sigue llegando sangre, regresa, y cuando encuentra en la axila que hay menos ganglios, es como una carretera de 5 carriles que la disminuimos a 1 carril. Siempre hay algo de salida, pero en menor proporción. Entonces ahí es donde con el tiempo puede empezar a hincharse ese brazo o el pecho o la espalda. Y cuando hay, además de la cirugía, la radioterapia también hace efecto en el sistema linfático superficial, en los más delgaditos, y por eso también aumenta un poco el riesgo. Ahora, el linfedema, lo que es importante es que sepan que puede aparecer desde el día de la cirugía, pero también muchos años después, porque la circulación puede ir pasando bien, pero llega un momento donde se obstruye, se tapa y se hincha.
Entonces sí podemos encontrar linfedemas que vengan meses o años después. Entonces, básicamente, el linfedema quiere decir hinchazón en términos generales, pero no es la misma hinchazón que si me pego ahorita en la rodilla con la punta de la mesa, siempre uso ese ejemplo, pero y se me pone la rodilla de este tamaño. Es hinchazón de que hay líquido que se está deteniendo, como acaba de explicar Isabel, hizo una analogía al tráfico perfectamente. Lo mismo pasa con el líquido, no tiene a dónde irse y nos vamos a empezar a llenar de líquido. ¿Y esto cómo se ve clínicamente? Es una hinchazón generalmente blanda, de un color similar o un poquito pálido y causa una sensación de pesantez que deshabilita un poquito las habilidades de la mujer. Cambia mucho de grado, algunas lo tienen leve, pero de vez en cuando lo tienes muy severo y entonces sí es incapacitante. ¿De qué depende el grado de severidad del linfedema? Primero que nada, no se presenta en todos los casos. No, los números mundiales, digamos, del linfedema refieren que 4 de cada 10 mujeres van a tener linfedema en algún momento de su vida y esto es muy importante si no se cuidan, porque el linfedema también se puede prevenir o por lo menos disminuir el riesgo de tenerlo. Estas pacientes, ¿quiénes van a tener linfedema a mayor grado o menor grado? Depende mucho de cuántos ganglios quitaron y algo importantísimo, el sobrepeso y la obesidad. Cuando la paciente tiene obesidad, el riesgo del linfedema aumenta muchísimo. Y otra cosa, el linfedema no empieza de golpe. Empieza siempre poco a poco. Es muy importante que si ustedes han tenido una cirugía y de un día a otro el brazo se hincha de golpe, hay que ir con el médico o ir a urgencias. Eso no es un linfedema. Puede ser una infección, puede ser una obstrucción, por ejemplo, un trombo que se haya tapado una vena y puede ser alguna otra cosa. El linfedema va creciendo tan poco a poco que a veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué llega a tamaños tan grandes? Porque no van a terapia o no van a la terapia especializada. Y a veces hay terapias que no funcionan y que entonces el brazo sigue creciendo, porque el linfedema va a crecer si no lo tratan. Vamos a regresar ahorita a hablar de rehabilitación, que es importantísimo que lo conozcan, pero Oscar, te veo ansioso por leer, entonces vamos a ver qué nos tienes que decir y voy a hacer mi letra más grande aquí para que no me tengan que bajar el balón cuando no alcance a leer. Muy bien, Claudia Flores nos comparte, tengo implantes de mama desde hace muchos años. Me han hecho mastografías en lugares especializados, pero me gustaría saber qué tan eficientes son las mastografías cuando se tienen implantes, que esta ya la habíamos leído. Un anónimo nos comparte, ¿podrían hablar sobre el cáncer de mama en hombres? Otro anónimo, quisiera saber si los parches de estrógenos son un factor de riesgo para el cáncer de mama. Patricia Mena de Estéfano, quiero saber si los desodorantes son los agentes causantes del cáncer de mama. Mariana Angélica Cruz Ramos, en el FUCAM me diagnosticaron un cáncer de etapa 4. Me querían operar, pero me cobran una cantidad que no tenía, por lo que acudí con mi servicio médico, que es el IMSS. Ahí me dijeron que ese diagnóstico estaba equivocado. Me dijeron que tenía un nódulo. Hace un año me operaron y lo mandaron a analizar, pero no era grave. Sin embargo, la aureola del pezón me da comezón y me arde. En junio me hicieron una mastografía y me dijeron que la bolita que tenía sí se estaba reduciendo. Eso me extrañó porque supuestamente me lo habían quitado. Me gustaría saber que alguno de los especialistas me pudiera decir si es síntoma es normal o debo acudir a otro médico. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Mañana tocaremos un tema también muy importante, hijos adultos que viven con sus padres. Evidentemente también tiene que ver con la situación económica que vivimos en la actualidad, pero todo esto más bien es la educación que le damos a nuestras hijas o a nuestros hijos. Muchas veces como madres o padres tal vez no queremos que abandonen jamás el hogar porque bueno, sentimos que son nuestros, que nos pertenecen, que les dimos todo o que no los queremos dejar de ver porque los amamos mucho. Pero ¿cuánto daño se le puede hacer a una hija o a un hijo precisamente por no dejarlos desarrollarse y ser autosuficientes? Y tal vez por problemas en un futuro con sus parejas o con el trabajo, regresen a casa de los padres. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo lo recibiremos? ¿Con mucho gusto o tal vez con un poco de desagrado? Porque evidentemente se van a modificar nuevamente las conductas en el hogar. Bueno, pues sobre eso se hablará mañana aquí en Diálogos en Confianza. 5341-4435 es el teléfono para que marquen en este momento y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este es el resumen de la primera parte. El cáncer de mama es un problema nacional y mundial. La Organización Mundial de la Salud reporta 1.3 millones de cáncer de mama al año y aproximadamente 500,000 muertes. En México es la principal causa de muerte
en las mujeres mayores de 20 años. Se estima que para el 2030 este problema se agrave en un 50%. Que la detección oportuna es la que nos va a ayudar a salvar, ¿no? Y la que nos va a ayudar a que tengamos un mejor pronóstico. Que la cobertura al país para estos programas de detección es ineficiente o no es lo suficientemente. Se está trabajando lentamente, entonces eso hace que veamos más casos. El primer factor de riesgo obviamente es ser mujer y tener más de 35 o 40 años. Los segundos son ciertos factores que tienen que ver con el inicio de la enfermedad desde el punto de vista biológico. Esto es la herencia, indudablemente tiene que ver. Sí hay cánceres que tienen que ver con herencia, tener o no tener hijos, en este caso no tener hijos, empezar a arreglar muy joven, tener la menopausia muy tarde, a la obesidad, a la ingesta de alcohol y a la ingesta de algunas otras sustancias que tienen que ver con este fenómeno global, moderno, de cáncer relacionado al medio ambiente. El 70% del cáncer de mama es espontáneo, no hay factores de riesgo, no hay antecedentes familiares. Modificar el estilo de vida que vivimos es muy importante para reducir esta enfermedad. Trabajar de manera conjunta en la educación, y la educación es a toda nuestra población femenina. Dejar atrás el tabú, dejar atrás los miedos de la autoexploración y del examen médico. La inspección, lo primero, la autoexploración sería lo segundo, es decir, tocarse. Ya dejar el tabú de que no nos debemos tocar. En este caso tenemos una paciente que fue operada de cáncer de mama, la cual vamos a tener en cuenta. Primero, como habíamos mencionado, la rehabilitación después de una mastectomía, primero que nada se basa en prevención. Lo más importante de una paciente después de ser operada es la prevención. Posteriormente, si la paciente llegara a desarrollar algún tipo de linfedema, seguiría lo que es el tratamiento. El linfedema como tal es la acumulación de líquido rico en proteínas en el tejido intersticial. ¿Qué quiere decir? Que estas proteínas me van a empezar a hacer que el brazo pueda llegar a hincharse. Usted me indica máximo dolor. Más importante en la paciente, tendremos que cuidar sus arcos de movilidad, que cuide muy bien tanto su flexión como su abducción, que mueva bien los hombros, que mueva el cuello, que no tenga el brazo siempre pegado al tronco. El brazo totalmente pegado a la cama. Importante, cuando yo haga las movilizaciones nunca voy a generar una compresión, un torniquete o demasiada presión. Solamente con la mano dirijo y con la otra empujo. Flojita su mano, yo la muevo, usted me indica. Posteriormente se le receta una manga de compresión, la cual nos va a ayudar mucho a evitar que la linfa pueda estancarse. Lo más importante en el movimiento es que cuando llevemos el brazo al máximo elongación, no generemos mucho estiramiento, ¿ok? El estiramiento tiene que ser resistido. El tratamiento preventivo, lo que hacemos es citar a la paciente posterior a su cirugía, la valoramos, si completa arcos de movilidad, dejamos ejercicios activos y le vamos separando un poco más lo que son las citas. En un tratamiento, cuando la paciente desarrolla linfedema, depende el grado del linfedema que presente o de la inflamación que tenga dicha paciente. Cuando la inflamación es demasiada, nosotros tenemos que valorar si es entre 3 o 4 semanas. El tratamiento consiste diario de lunes a viernes, tanto un drenaje linfático manual como un vendaje multicapas. Recordemos que el linfedema lo tenemos que controlar y reducir. Si no tomamos este tratamiento, la paciente puede presentar una inflamación de brazo muy exagerada, puede haber muchísima fibrosis, puede limitar la función del brazo hasta el grado en que el peso sea demasiado que la paciente no lo pueda ni cargar. Primero, lo más importante es que acudan todas esas pacientes después de su cirugía de mastectomía con un fisioterapeuta oncológico.
Qué importante información y desde luego acerca de la rehabilitación vamos a profundizar un poco más adelante, pero les comparto más llamadas. Nos dice María del Refugio, ¿cuál es la diferencia entre mamografía y mastografía? Cada 2 años me realizo la mastografía, pero a raíz de que tomo hormonas para la menopausia me descubrí una bolita en el seno izquierdo, pero en la mastografía ni el ultrasonido no aparece. ¿Qué es lo que debo o puedo hacer? Fátima López, en el primer estudio fue nivel 3 en el rango de mastografías. A los 6 meses me vuelven a valorar y la persona que me hizo el estudio dice que es nivel 2 y no 3. Me realizaron un ultrasonido y no salió nada, pero pusieron una nota que decía que si tenía masas palpables eran necesarias la biopsia. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Esta otra llamada es de Jessica Rosales. Mi hija tiene 20 años y tiene una bolita en el seno del lado izquierdo. Se le hicieron los estudios y nos dijeron que era porque tenía la prolactina muy elevada. Quiero saber si esa bolita me puede seguir creciendo, si podría causar cáncer o si es el momento en el que ella se embarace, desaparecerá. También me gustaría saber si es necesario hacerle estudios como la mastografía o el ultrasonido. Aurora Delgado López, primero una felicitación por el programa y también al doctor Fernando Mainero. Soy una paciente con cáncer de mama, me quitaron el tumor y 23 ganglios, 3 tenían metástasis, me dieron quimioterapia y radiación. Mi duda es, porque tengo una niña de 10 años, ¿qué estudios le deben hacer para prevenir esta situación? Janet Venegas, tengo 35 años y tengo unas bolitas en la axila. A mi hija de 15 años le salieron 3 bolitas en la axila, pero una está muy grande. ¿Eso puede ser riesgoso? ¿Puede haber cáncer? María Elena Sánchez, tengo una bolita muy pequeña en una mama, pero el doctor me dice que tiene que operarse, que no me puede hacer biopsia porque es muy pequeña y si la hace y es cancerígena, se puede hacer más grande. Yo quería ir al FUCAM, pero el doctor dice que tiene que operarme. Quiero saber qué tan cierto es esto. Me urge, por favor, que puedan responderme. Maya nos dice, creo que a cualquier edad estamos expuestas. Me detectaron un quiste a los 33 y me hicieron un mamograma. Abrilig, buen tema el de hoy. Me estremece que año tras año va en ascenso la enfermedad. Fomentemos sus cuidados. Paola Lavín se une a la causa, de hecho nos manda un mensaje y una fotografía para que justamente todas las mujeres y hombres tengamos información. ¿Podrían algún día hablar sobre el Gamma Knife? Nos dice R. Macarena Hernández, ¿qué tan eficiente es el estudio de mama con el ultrasonido en 4D? Bueno, parte de las preguntas y comentarios que hasta el momento amablemente nos han hecho llegar. Más tarde las responderemos. Estamos hablando mucho de mujeres, ya llegaremos a hablar un poco de cáncer de mama en hombres, pero a los hombres les recordamos también el moño azul de cáncer de próstata. Ese es otro que nos toca a nosotros checarnos a partir de los 40 años. Es muy importante. Seguimos aquí con el público que nos van a compartir sus experiencias. Primero Gabriela, ¿verdad? Gaby. Hola, Gaby. Hola, soy Gaby Aguas. Me enfermé en diciembre del 2010. Tengo 5 años de sobreviviente. Gracias a Dios llegué a una fundación maravillosa, FUCAM. Después de una mastectomía, siguió la quimioterapia y después radioterapia. Y ahora estás tomando un medicamento. Tengo control por 5 años de tamoxifeno. Primeramente, ya voy a terminar, gracias a Dios. Y solamente les quiero decir a todas las mujeres que se toquen, que la detección a tiempo puede salvar tu vida y puedes detener todos estos procesos que son tan difíciles. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, gracias por estarle dando movimiento a esto, porque antes era un tabú y ahorita empieza a abrir, y eso es lo que nos hace falta. Exactamente. Doctores, ya vimos que ella siguió más o menos un patrón que hemos visto que siguen las mujeres, pero ¿qué es el tamoxifeno? ¿Nos podrían explicar? Porque hay muchas mujeres que lo están tomando durante un tiempo largo. Bueno, dentro de los diversos tratamientos que hay para cáncer de mama, uno de ellos o un grupo de ellos son medicamentos que manipulan o cambian la manera en que las células responden a esta sustancia que se llama el estrógeno. El estrógeno lo tienen las mujeres, sobre todo las jóvenes, pero también las mujeres mayores, aunque no funciona su ovario, producen cierta cantidad de estrógeno. Algunas células tumorales viven de eso, se nutren de eso. Y estos medicamentos están diseñados para obstruir o disminuir el efecto del estrógeno en las células tumorales. Perfecto, no es quimioterapia, no entonces es quimioterapia, un bloqueador es una medicación del estrógeno. antihormonal con poco efecto tóxico y que generalmente se utiliza
por varios años. Perfecto. Tenemos a Leticia que nos va a decir qué pasó después de que le detectaron. Hola, buenos días. Mi nombre es Leticia Martínez. Finalmente a mí me hicieron la operación también, me hicieron la mastectomía. Después vinieron 4 quimioterapias rojas muy fuertes, algunas, más bien 15 radiaciones. Yo no tengo ningún medicamento, seguimiento de medicamento, porque me dijeron que yo no era candidata para eso, pero finalmente yo me siento muy bien. Me ofrecieron también la reconstrucción, pero la verdad no lo quise tomar porque finalmente yo me siento muy bien, yo me veo muy bien finalmente también. Yo creo que esto también es mucha actitud, la actitud con la que tú tomes la enfermedad, tomes todo el tratamiento, yo creo que es fundamental porque eso te va a dar un motivo, tú vas a buscar tu motivo de vida, ¿sí? Finalmente el día de hoy yo siento que un cáncer, así como tal, detectado a tiempo, es sinónimo de vida, ya no es muerte. ¿Te rehabilitaron y tuviste rehabilitación? Sí. ¿Qué te hicieron de rehabilitación? Por ejemplo, en los brazos, pues en el edifedema que nos están comentando, nos dan la manga de contención, exacto. Pero nada más, o sea, hasta ahí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Leticia. No, al contrario, gracias. Isabel, te pregunto, ¿qué es esto de la manga que ya nos explicaron y los arcos de movimiento? ¿Por qué son estos ejercicios moviendo los brazos? ¿De qué depende y qué tienen que ver con el cáncer de mama? Bueno, después de una cirugía, nuestros pacientes van obviamente a tener dolor, ¿no? Porque obviamente hay un corte en la piel, mueven músculo y el hombro normalmente no se mueve de forma normal. Y a eso se llama el arco de movimiento limitado. El brazo no se mueve a su máximo movimiento. Y una de las fases de la fisioterapia es justamente hacer que la paciente llegue a mover el brazo y a tener la fuerza que tenía antes lo más rápido posible. No es lo mismo que una paciente llegue a su quimioterapia teniendo todavía dolor o teniendo todavía una actividad que no está completa a que llegue al 100%. Entonces es muy importante detectarlo inmediatamente después de la cirugía. Otra de las, digamos, de los puntos que cubre la fisioterapia, además del linfedema, son las neuropatías. Esto es algo muy importante, son dolores que normalmente las pacientes van a tener, y esto sí la mayoría de las pacientes, cuando abren en la axila para sacar los ganglios, estos nervios donde tenemos la sensibilidad se cortan y entonces siente dormida toda la zona. Pero pasan los días y empiezan a sentir unos piquetes y un ardor como si estuviera quemado el brazo, que obviamente tiene que ver con los nervios que vuelven a conectarse y hacen como una descarga eléctrica, digamos, y esas neuropatías también la fisioterapia ayuda. La manga va a ayudar mucho a mejorar las neuropatías porque al hacer algo contacto desaparece el dolor, pero además va a prevenir el linfedema. Hicimos este año un estudio que ya vamos a publicar de más de 100 pacientes, donde dándole seguimiento a 5 años, porque los primeros 3 años es cuando aparecen la mayoría de los linfedemas, disminuimos el riesgo nada más al 9% en lugar de 40%. Y la manga la van a usar nuestras pacientes en momentos de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la circulación aumenta, que ya vimos que si aumenta va a regresar más líquido y ya no hay tanto lugar por donde sacarlo. Y entonces, cuando aumenta la circulación, van a tener la manga puesta. ¿Cómo sabes cuándo aumenta la circulación? Quiere decir 3 cosas principales. Cuando viajen, no importa si es en avión o en coche, porque en la Ciudad de México, a donde cambias de altura. Entonces, los cambios de altura van a hacer un cambio en la circulación, hay que tener la manga, porque la manga da más compresión abajo que arriba y hace que esté en continua circulación y no haya como estancamiento. Cuando hagan ejercicio aeróbico, que obviamente queremos que cambien estos hábitos y empiecen a hacer ejercicio aeróbico, porque eso ayuda también a regular la hormona, a tener más endorfinas, a bajar de peso, o sea, un poco de todo. Entonces, la manga también en ejercicio. Y cuando hagan labores muy pesadas, por ejemplo, la limpieza de toda la casa, ¿no? Si hacen algo ligero, no la necesitan. O sea, hacer la comida, hacer algo muy sencillo, no. Pero cuando hacen cosas que requieren mucho movimiento y mucha fuerza, incluyendo tejer, porque muchas de nuestras pacientes tejen mucho, necesitan tener la manga puesta. Se comentó durante la cápsula que no se debe hacer compresión cuando lo están movilizando, pero después la manga es de compresión.
Sí, porque la manga tiene una compresión graduada y una compresión, justamente las mangas tienen como diferentes tipos de presión y dependiendo la paciente, el fisioterapeuta especializado le va a indicar qué manga es la especial para usted. No es lo mismo una paciente que no hace ejercicio a alguien que hace. No es lo mismo una paciente de 30 años que una de 80. Entonces sí es muy importante que no compren mangas si un terapeuta especializado no le ha dicho qué tipo de manga. Yo creo que esto es muy importante porque pues, pensaría la gente que nos está viendo, inclusive pensaría yo, bueno, pues voy a la tienda de mangas y me compro una, pero no sabes ni la talla ni qué tipo de compresión. Y a la hora que hablas de fisioterapeutas especializados, no es alguien que hizo fisioterapia y ya. No, es alguien que hizo una subespecialidad en el tratamiento del sistema linfático. Ok, eso es importante que la gente lo sepa porque otra de las cosas que aclaramos mucho e insistimos aquí en Diálogos en Confianza es que tienen que estar manejados por la persona que se dedique específicamente al tema que estamos viendo. ¿Qué pasó, Oscar? Te veo otra vez ansioso por leer. Rocío Espinosa nos dice, he visto que las campañas de mastografía van dirigidas principalmente a partir de los 40 años. Se pueden hacer en edades menores. En una ocasión quise hacerme una y el laboratorio me dijo que el resultado no era confiable en mujeres más jóvenes por la densidad del tejido de la mama. ¿Es eso cierto? Bueno, si quieren la respuesta después de esta breve pausa. No se vayan y regresamos. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Tenemos otro anuncio importante que hacer y es que el Instituto Nacional de Cardiología te invita a participar en el proyecto Tlalpan 2020. Este proyecto tiene como objetivo conocer la frecuencia con la que la población mexicana desarrolla hipertensión arterial. Los beneficios, desde luego, para todas las personas son que obtendrán un estudio de laboratorio, medición de tensión arterial, peso, talla y circunferencia de cintura. Esto se hará durante 10 años y el tratamiento es completamente gratuito. Para todas las personas que se interesen en él, lo único que se necesita es tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano, residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, no tener diabetes, no tener enfermedades de tiroides, en caso de ser mujeres y estar embarazadas, una vez dando a luz, desde luego pueden regresar al tratamiento. Y el teléfono para mayores informes es el 5573-5255 a la extensión 1415. Más adelante también lo publicaremos dentro de las redes sociales. Vamos a ver a continuación, para profundizar un poco más acerca de la manga de compresión, la siguiente cápsula. La paciente en este caso no presenta ningún tipo de linfedema. Lo que presenta es una pequeña acumulación de líquido, pero es a causa de la falta de movilidad del órgano. La manga preventiva, lo que hacemos más que nada es, como su nombre lo indica, prevención para el desarrollo del linfedema. Esta manga nos va a generar una compresión, la cual nos va a permitir drenar toda esa linfa que pudo haberse acumulado. ¿Cómo vamos a colocar la manga de compresión? Obviamente depende de la paciente, depende del tipo de manga que necesite, porque existen demasiados tipos de manga. Esta es una manga de compresión 20-30 milímetros de mercurio con un tejido específico para pacientes preventivas, ¿ok? Lo más importante de la colocación de la manga, tenemos que tener mucho en cuenta que un fisioterapeuta oncológico la tiene que recetar. Eso es lo más importante, porque existen muchos tipos de mangas, existen mangas para tratamiento de diferente compresión, existen mangas para personas quemadas, muchísimos tipos de mangas. El objetivo como fisioterapeutas oncológicos que debemos de tener es dejar la manga, ya sea de tratamiento o de prevención, preventivamente, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que solo la use para actividades, ejercicio y viajes. Que la paciente, cuando vaya a realizar alguna actividad de la casa, la que sea, se coloque su manga. Posterior a la actividad, se la puede retirar sin ningún tipo de problema. La manga preventiva posterior a la cirugía se tiene que usar mínimo 15 días todo el día. Y lo más importante, quitar para dormir. No se pueden dormir con la manga.
Esos 15 días más que nada nos sirven para que la paciente sienta la manga, sienta la compresión, nosotros veamos que la manga pues no le moleste, que no le genere algún tipo de reacción alérgica. Posterior a eso, la manga se deja solamente preventiva, que sería para ejercicio, actividades y viajes. Lo más importante de la manga de compresión es primero que no le moleste, que le quede adecuada a su brazo, que no le genere algún tipo de irritación, pero lo más importante de esto es la colocación. La manga tiene que ir lo más, abro un poquito su bracito, lo más arriba que se pueda. Yo les invito a todas las pacientes operadas de cáncer de mama que acudan con su fisioterapeuta oncológico lo antes posible para que le recetemos su manga preventiva. ¿Por qué? Porque si el linfedema se desarrolla, el linfedema ya no se cura, solamente se reduce y se controla. La manga es de por vida. Isabel, ¿todos tienen que usar manga? Él dijo después de la cirugía hay que ponérselo 15 días. Bueno, es una pregunta importante. Pacientes que les han quitado varios ganglios, no solo el ganglio centinela, y no sé si vamos a hablar un poco de eso con los médicos, sino que les han quitado entre 10 o más ganglios o que han radiado la zona de la axila, van a necesitar una manga de prevención. Pero algo muy importante, si la paciente ya tiene edema, si ya se le hinchó el brazo, no vayan a ponerse una manga, porque obviamente el que ya se hinche quiere decir que ya no está circulando normal. Entonces, si se ponen una manga, lo que va a suceder es que se va a hinchar la mano. Y entonces muchas pacientes creen que la manga no sirve, pero no es porque no sirve, es que necesitan un tratamiento previo. Y ese tratamiento sí lo tiene que dar un fisioterapeuta especializado, ya que las terapias de fisioterapia tradicional están contraindicadas cuando no hay ganglios. Eso es muy importante. Si ustedes van a una terapia donde les ponen calor, les dan masaje frotando la piel o ponen toquecitos, electroestimulación, no están en el tratamiento adecuado, porque eso genera más circulación linfática. Entonces, en un cuerpo sano donde hay algo que se hincha, si ponemos ese tipo de terapia, funciona muy bien porque el sistema linfático funciona. El problema es cuando está obstruido, lo que está haciendo ese tipo de terapia es generar más líquido linfático, que al final va a tapar más el sistema. Entonces, si tienen el edema, si tienen la hinchazón, no se pongan la mano, vayan a terapia primero. ¿Por qué sugieren que no se duerma con ella? Hay dos tipos de tejido de manga especialmente. El que se usa para prevención es un tejido circular, donde no se ven costuras, y ese tejido circular funciona en el movimiento con la bomba muscular. Pero si la paciente está en reposo, la manga empieza a hacer mucha presión, entonces está contraindicado. En cambio, el tejido plano, ese sí se puede usar para dormir, pero ese es un tejido que se usa después que la paciente tuvo tratamiento porque ya tiene linfedema. Entonces, la manga no es así de compro manga y ya. Es muy importante porque la manga correcta es la que va a hacer el tratamiento un éxito. Perfecto. Entonces, no compren la manga de la vecina y luego se pasan las mangas entre amigas. Entonces, ni la talla, ni el tipo de manga, y aparte la instrucción. Igual como el tratamiento oncológico hablábamos que es más personalizado hoy en día, este tratamiento es muy especializado. Perfecto. Y muy personalizado sobre todo. Doctores, mencionó Isabel el ganglio centinela. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante porque esto de tratar a los pacientes individualmente tiene mucho aterrizaje aquí. Antes le quitábamos todos los ganglios a todos los pacientes porque sabemos que cómo estaban los ganglios era importante para el pronóstico y para decir el tratamiento. Hoy en día los pacientes que de entrada no parecen tener ganglios, que ya fueron revisados por un médico, los tocó, no tocó nada, se hacen estudios de imagen y no parece haber nada, les podemos ahorrar la rutinaria quitada de todos los ganglios haciendo algo que se llama mapeo linfático y biopsia del ganglio centinela. Lo que hacemos es inyectar un colorante o un método radiosópico, que es un medio de contraste que tiene radiación, para que se vaya a la axila y en la cirugía identificamos ese ganglio. Ese ganglio lo quitamos, uno nada más o dos, los ve el patólogo y si está limpia la axila, si el patólogo dice no hay cáncer en ese ganglio que me mandaste, no tenemos que quitar los demás ganglios. Y evitamos tres cosas básicamente. Uno, linfedema o disminuimos el linfedema. Dos, disminuye el dolor posoperatorio.
Y tercero, evita algunas otras condiciones que son básicamente de movilidad del brazo. Ok, perfecto. Hay un tema importante. ¿Qué sucede cuando hay cáncer de mama en alguien que está embarazada? Fíjate que es un evento muy trágico, porque la mamá está esperando un bebé y durante esa etapa se toca un nodulito, se toca una bolita en la mama. Ella duda generalmente entre 4 y 6 meses si va o no va con su ginecólogo porque piensa que es algo de los cambios propios del embarazo. Sin embargo, en México el 45% de los casos de cáncer de mama están en mujeres jóvenes y se puede asociar y presentar con el embarazo. Hoy debemos de saber que los tratamientos en la mujer que esté embarazada y tiene y se confirma que hay un cáncer de mama también han mejorado. Hoy se da quimioterapia durante el embarazo segura. El Instituto Nacional de Perinatología es un centro de referencia de todo el país para pacientes con cáncer de mama embarazadas. Y hoy la paciente embarazada se le mejora su calidad de vida, su pronóstico, iniciando quimioterapia en la segunda parte del embarazo. En la primera parte no se recomienda, sin embargo, a partir de la segunda y tercera parte del embarazo, hoy se da quimioterapia mejorando las sobrevidas de las pacientes. Ya está demostrado que se puede dar, que es segura, que no debe de tener miedo. Su bebé, su producto, se vigila durante el embarazo, se cuida y es un manejo multidisciplinario. El obstetra, el oncólogo, el psicólogo, participamos en el bien de la paciente. Sabemos que hay muchos cambios durante el embarazo en las glándulas mamarias que pueden confundir e inclusive asustar a muchas personas que nos estén viendo. ¿Cuál es la recomendación para todas las mujeres que estén embarazadas o cualquier mujer que se note cualquier cambio en sus glándulas mamarias? Definitivamente que aunque esté embarazada se tiene que revisar. Y una vez que se toca un nódulo, se palpa, tiene que ir con su médico, tiene que ir con su obstetra, con quien ella le tenga confianza. No tiene que tardarse. El tiempo promedio de que ella se lo palpa a llegar al médico son de 4 a 6 meses. Esto atrasa el tratamiento. Ella, aunque esté embarazada, si se toca un nódulo, tiene que acudir con su médico. Perfecto. Y hacerse su estudio de imagen diagnóstica, ¿no? Porque a veces también no es un secreto. Muchas mujeres que han vivido esa experiencia, fue subestimado su diagnóstico, o quizás el médico de primer contacto pues no fue el ideal, no fue el correcto, y entonces no pidió el examen de imagen diagnóstica. Y entonces ahí vendría una pregunta, y es si le puedes hacer una mamografía a una mujer embarazada. Nosotros tenemos métodos con los cuales se puede cubrir el abdomen sin que haya ningún riesgo de radiación. Es decir, no quedarse con la idea de que la tocaron y le dijeron que está bien, o que no es de importancia. No, hay que hacerse métodos de imagen que tienen una especificidad mucho más alta que los dedos y la gran sensibilidad o la expertise de un médico. Y sobre todo si hay mucha grasa o algo que es más difícil palpar, por eso es necesario recargarse en los estudios de imagen. Ahora, ¿qué sucede cuando son muy jóvenes? La paciente habló a alguien que dijo: a mi hija me la retacharon porque dijeron que la glándula no se acababa todavía de formar. El desarrollo de la glándula mamaria, y lo veíamos en la cápsula, permite que hayan métodos de imagen para evaluarla en las diferentes etapas y la edad. Mujeres menores de 38 años, 35 años, nosotros hacemos un ultrasonido y los equipos hoy en día tienen una resolución impresionante que nos llevan de la mano a un estudio muy cercano como la mamografía. Entonces, el primer estudio en mujeres que están entre los 35, 38 y ahí para abajo es el ultrasonido, es el primero, y si fuera necesario hacemos el ultrasonido. Ahora, ¿qué sucede? La mujer se está embarazando cada día más tardíamente. Entonces, podemos encontrar mujeres de 35, 36, 40 años embarazadas y no por eso vamos a negar un estudio. Claro. O sea, el estudio se va a hacer. Y hay métodos de imagen para cada edad, digámoslo. Perfecto, Oscar. Dos llamadas interesantes. Teresa Cepeda García de Michoacán, de Zaguayo, Michoacán. Saludos al bello Michoacán. Nos dice: tengo una hija de 18 años que tiene un seno más grande que el otro. ¿Qué es lo que puede hacer? Y esta otra de Marta Andrade, que nos dice: una hermana mía tuvo una mastectomía hace 3 años. Ella va a viajar en avión. Dicen que se debe poner una manga al viajar al avión. ¿Dónde podemos conseguir precisamente la misma? Fíjate, volvemos a lo mismo. No es dónde podemos conseguir, porque no es como me voy a ir a comprar un suéter.
Isabel, contesta esta pregunta. ¿Qué debe de hacer si fue hace 3 años? A lo mejor ni siquiera es candidato a necesitar una manga. ¿Qué le recomendamos a esta paciente? Bueno, lo primero que diría es que llame si los datos de Fundación Salvati están en las pantallas al 55 16 20 11. Si están en la Ciudad de México, que vengan a la fundación a hacerse una revisión y ahí que un terapeuta le diga qué manga. Si no vive en la Ciudad de México, en la fundación le podemos dar el dato de qué terapeuta está en su estado. Y lo ideal es que vea a un fisioterapeuta y le hagan toda su historia clínica y vean realmente si la necesita y qué manga necesita. Y fue hace 3 años, o sea que probablemente ni siquiera requiera, si está bien y caminando y no ha habido ninguna complicación, es factible. ¿Qué opinan? Y mira, yo te comparto rápidamente nada más el caso de Estela Hernández, es muy similar. Dice, tengo 15 años de operada de mis senos, me quitaron 18 ganglios, no había tenido problemas hasta este año, me dio linfedema. Desde abril hablé al FUCAM para preguntar qué tipo de manga debía usar, pero me dijeron, no me dieron la información, ¿a dónde puedo acudir para recibir la misma? Salvati. Ya está contestado. Ok, sí, ya pueden llamar a Fundación Salvati, ahí realmente lo que hacemos es ver a las pacientes que se atienden en hospitales de gobierno, en toda la parte de rehabilitación física, nutrición y psicología también. Pero es muy importante lo que hablamos hace un momento. El linfedema puede aparecer en cualquier momento. Entonces, si no se han cuidado, se tienen que empezar a cuidar porque puede empezar el linfedema. Y la manga para viajar, hacer ejercicio y labores pesadas, sí disminuye el riesgo. Entonces, aunque lleven 5 años y estén bien, vayan a una revisión y tengan su manga para este tipo de actividades. Dijiste, hay que cuidarse. ¿Cómo se cuidan? Exactamente, usando la manga preventiva. Pero si no aguanta, una paciente que acaba de operar y no tiene nada, ¿cómo se cuida? Bueno, tienen que tener cuidado en 3 cosas también, y esto les llamamos las reglas de 3, ¿no? La primera es no cargar más de 5 kilos de golpe, porque el músculo jala mucha sangre y hace que retorne más sangre. La segunda, no ponerse nada que froten. O sea, que se hagan masaje frotando porque eso acelera la circulación y no poner calor. Entonces, no peso, no masaje y no calor. Okay. Esa sería la primera indicación. Para todas las mujeres que han tenido una mastectomía en general. Exacto. Ok. La segunda indicación es la manga. Viajes, ejercicio y labores pesadas. Dada por un especialista, no ir a la tienda de mangas y comprarse la que sea. Exactamente. Y la última regla de 3, que son 3, es en casa cómo debemos de cuidarnos. Tener cuidado al meter las manos al horno, porque es calor. Al revolver una olla hirviendo, que esté saliendo el vapor y pegue en ese brazo, usar el otro. Y, por supuesto, el hacer labores muy pesadas sin la manga. Entonces, con estos 3 cuidados, el riesgo del linfedema baja enormemente. Pero si llevan años y no han usado la manga, vayan con un fisioterapeuta que les haga una valoración y usen la manga para las 3 cosas que platicamos. Sí disminuye el riesgo. Un fisioterapeuta oncológico especializado. Definitivamente no un fisioterapeuta que son muy válidos. Hemos hablado aquí mucho de ortopedia, yo soy cliente de fisioterapeutas, pero no son especializados. Gracias a Dios no me ha tocado tener que ir a una de estas cosas. Oscar, antes de irnos al corte. María nos dice, en el IMSS no me quieren hacer la mastografía y yo tengo antecedentes en mi familia de cáncer de mama. ¿Qué es lo que puedo hacer o a dónde acudir? María Francisca Platas, ¿pueden mencionar en el programa por qué el ISSSTE y el Seguro Social no dan importancia en realizarnos la mastografía para las mujeres que vamos a consulta? Héctor Sánchez, mi hermano murió de cáncer, aparentemente la dieta alcalina es una de las soluciones al cáncer. Hay un video en YouTube sin acidez tumoral. No hay cáncer, es el título aparentemente. Señora Navarro, ¿cómo sale del cuerpo todo lo que atrapa nuestro sistema linfático? Minerva Sánchez Pastrana, ¿qué es el cáncer hormonal? Gerardo Rodríguez, tengo una prima que tiene 44 años, le extirparon un seno y le pusieron una prótesis. Me dice que se tiene que estar sacando líquido del brazo. ¿Eso es normal? Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Por? Nada más. Oye, ¿tú ya te hiciste la mastografía? No. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, no me la he hecho porque dicen que duele mucho. Sí duele, pero poquito. Mi mamá dice que todas las mujeres... Ana.
que siempre me haces lo mismo, Disculpa, me gusta mucho platicar. Vamos. 3 pasos pueden salvar tu vida. Autoexploración, revisión médica una vez al año y mastografía después de los 40. Canal 11. Bueno, ahí lo tienen, pues importantísimo desde luego. Y qué maravilla que las niñas puedan tener información desde esa edad y que no lo hablemos, o sea, como es. Justamente sin tenerle alguna consideración especial o un tapujo o un tema tabú. La verdad es que debe estar al alcance y el conocimiento de cualquier persona. Bueno, el tema del próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza será cuando dormir no es un placer, trastornos del sueño. Y es que a muchas personas, evidentemente el sueño pues les significa un gran placer, pero no solamente queda en la satisfacción de tirarse al lecho, de tirarse uno a su cama, como siempre queremos llegar y decir, ya estoy muy cansado. Desde luego que tener buena calidad del sueño y sobre todo en la última década se ha investigado que tiene beneficios para la salud maravillosos o por el contrario, si se tienen trastornos del sueño, entonces esto puede pues dañarnos la calidad de vida. De este tema desde luego podremos profundizar la próxima semana porque hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta cada una y cada uno. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos en nuestra habitación? Estamos rodeados muchas veces de aparatos eléctricos, la televisión, tal vez, pues no sé, un estéreo, en fin, y son cosas que no deberíamos de tener para precisamente cuidar esta calidad del sueño. Vamos a ver el resumen de la segunda, 53 41 44 35 el teléfono para que marquen y nos vemos aquí la próxima semana. Resumen de la segunda parte. La radioterapia es un tratamiento muy efectivo para matar cáncer y generalmente lo que lo limita son los efectos tóxicos. Es tan efectivo que realmente puede casi esterilizar las zonas tumorales. O sea, estamos tratando seres humanos y lo que nos interesa es que esa persona viva lo más parecido a como vivía antes del tratamiento. En estos últimos años, Pepe, hemos evolucionado de tratamientos muy radicales para el cáncer de mama a tratamientos más conservadores. La radiación que se emite para la mamografía es diagnóstica. No tienen por qué agobiarse, no va a pasar nada. Y la otra radiación, que es la que es terapéutica, pues tiene unas dosis específicas, tiene un manejo específico con el cual tampoco tienen que preocuparse. La quimioterapia lo que hace es combinar efectos de químicos para destruir células malignas. Estamos dando tratamientos menos tóxicos, por menos tiempo y que son más efectivos. La quimioterapia tiene un objetivo muy importante: localizar si acaso las células se han ido a alguna parte del cuerpo, localizarlas y destruirlas. Hoy los tratamientos han disminuido sus complicaciones. Hoy la paciente la pasa menos mal. El linfedema es una secuela, un efecto secundario de estos tratamientos, sobre todo por la cirugía y por la radioterapia. El sistema linfático, así rápidamente, es como el sistema que limpia el cuerpo de cualquier cosa que no pertenece al cuerpo. Los números mundiales, digamos, del linfedema refieren que 4 de cada 10 mujeres van a tener linfedema en algún momento de su vida, porque el linfedema también se puede prevenir o por lo menos disminuir el riesgo de tenerlo. El linfedema va creciendo tan poco a poco que a veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué llega a tamaños tan grandes? Porque no van a terapia o no van a la terapia especializada. Hola, buenos días. Adelante, pase. Gracias. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Bien? Perfecto. Entonces, tome asiento, por favor. Vamos a darle su tratamiento. El tratamiento para una paciente que presenta linfedema es una terapia descongestiva completa. Lo principal es el drenaje linfático manual, que quede claro que es totalmente diferente a un masaje linfático, y un vendaje compresivo. Las otras 3 opciones, que son complemento de la terapia descongestiva completa, puede ser la bomba linfática, que nos va a ayudar a drenar lo que podamos de agua. Puede ser también el kinesiotape y también puede ser los ejercicios. Pero realmente lo más efectivo para la paciente es el vendaje multicapas y el drenaje linfático manual. ¿En qué consiste el drenaje linfático manual? Más que nada en llevar toda esa linfa que a lo mejor está acumulada en la zona del brazo hacia otras regiones ganglionares, las cuales nos permitan poder auxiliar a la región donde ya no están los ganglios completos,
para que toda esa linfa la podamos drenar hacia algún otro lado. El vendaje lo que nos va a ayudar es permitir esa compresión, esa resistencia, para que posterior al drenaje linfático manual, que activamos todas las zonas ganglionares, el vendaje me crea una resistencia para que siga bombeando durante todo el trayecto del día. El vendaje se usa en un tratamiento intensivo todo el día, en la mañana y en la noche. La paciente se tiene que dormir con sus vendas, la paciente acude con nosotros, damos su drenaje linfático manual, posterior a eso damos su vendaje y así como la mandamos vendada, así tiene que llegar al otro día. Por ejemplo, en un paciente con cáncer de mama, lo que hacemos en el tratamiento, primero que nada tenemos que cuidar mucho lo que es la mano, antebrazo y brazo. Todo el brazo se venda hasta la altura del hombro. ¿Por qué? Porque ahí en toda la parte, ya sea si no vendamos mano, si no vendamos antebrazo o brazo, la acumulación de líquido puede llevarse en esas o en cualquiera de esas tres estructuras, ya que como generamos algún tipo de compresión más o menos para generar ese reflujo de linfa, si llegamos a generar un reflujo donde no haya, puede llegar a inflamarse esa zona donde no haya compresión. Cuando las pacientes presentan su problema del linfedema en el miembro derecho y son derechas, cuesta un poquito de trabajo a que las pacientes se venden. ¿Por qué? Porque se tienen que autovendar. El autovendaje es importante ¿para qué? Para mantener y seguir reduciendo el volumen del brazo, porque lo que nosotros queremos es que la paciente sea autosuficiente, que cuando ella sepa identificar que su brazo está un poquito hinchado por algún tipo de actividad que haya realizado, pueda realizarse su vendaje y poder controlar su linfedema. El tratamiento con linfedema depende mucho de la inflamación del brazo. Pueden llegar pacientes que la inflamación no es mucha, puede ser de 1 a 2 semanas, pero el tratamiento más extendido puede ser de 4 a 5 semanas. El tratamiento es de lunes a viernes, todos los días, descansando obviamente sábado y domingo. Las pacientes, mientras menos inflamación tengan, el tratamiento va a ser mucho mejor. Van a ser muchas menos sesiones y va a ser el brazo va a reaccionar de mejor forma. Pero aunque la paciente tenga una inflamación muy grande del brazo, acudan con un fisioterapeuta oncológico. ¿Por qué? Porque puede haber una solución. Bien, y como ya es costumbre, todos los lunes, el último bloque que es el bloque 6 del programa, lo dedicamos a responder las preguntas que nos han mandado a lo largo del programa. Doctores, ¿qué hay del cáncer de mama en hombres? ¿Se puede presentar? ¿No se puede presentar? ¿Se puede hacer mastografía? ¿Cómo prevenirlo? Sí existe cáncer de mama en el hombre, sí. Es infrecuente, sí. Cualquier nódulo o cambio en la mama debe ser revisado de la misma manera que se haría en una mujer. Los criterios de diagnóstico son los mismos, pero no existe una campaña de detección por imagen para varones. Es decir, no hay indicación rutinaria de hacer mastografías o ultrasonidos en varones. Lo que hay que hacer es estar atento a lo que hay y si hay algún nódulo, pensar que hay que hacer la evaluación completa como se haría en una mujer. Si un hombre se toca un nódulo en alguno de los pezones, ¿con quién debe de ir? El método, a ver, ¿con quién debe ir? Con un especialista, ¿no? Aquí nosotros no hablaríamos de un ginecólogo, sino hablaríamos de un cirujano oncólogo. Okay. Porque las dos causas por las cuales un hombre puede tener una masa en glándula mamaria es la ginecomastia, que es una patología benigna, pero que si no se trata puede llevar a desarrollar cáncer, claro, sí, o el cáncer mismo. Entonces, tiene que ir con un especialista y también algo que tenemos que aprender es quitar ese miedo a decir palabra oncólogo. No ir al oncólogo es porque tenga cáncer. Ir al oncólogo es ir con la persona con mayor entrenamiento, con mayor experiencia en lo que es la patología. Y los métodos de imagen que hoy por hoy utilizamos es una mamografía en proyecciones nada más medio laterales y el ultrasonido. Perfecto. Lo básico es ir con el especialista. ¿Se puede hacer mastografía o mamografía cuando hay implantes? Sí, claro. Y esa es otra cosa que las mujeres que deciden por estética o por absoluta necesidad a ponerse los implantes mamarios es no dejar su rutina de hacerse su estudio de manera anual.
El estudio se debe hacer en un lugar especializado. ¿Por qué? Porque hay proyecciones específicas para evaluar la glándula mamaria que tiene implantes y no perdemos información. Tenemos un 95% de posibilidades de ver la totalidad. Sí, lo que sucede es que con implantes mamarios vamos a hacer ultrasonido mamario sí o sí, para poder evaluar todo. ¿Es verdad que cuando me toman una biopsia pueden regar las células tumorales? No es cierto eso. Para diagnosticar un cáncer se necesita una biopsia y se debe de realizar. Hay diferentes tipos de biopsia. La que su médico le diga que es la ideal, la paciente debe de hacerse la biopsia. No debemos de tener temor a hacer una biopsia. Es un procedimiento local en la glándula mamaria necesaria para saber el diagnóstico de la enfermedad que tiene. Perfecto. Utilizo parches de estrógeno. ¿En qué tanto riesgo estoy de tener cáncer de mama? Esto es hermoso porque realmente las hormonas y el cáncer de mama tienen que ver, pero hay que analizar con mucho cuidado el contexto. Si no, uno crea conceptos que tal vez pueden ser falsos. La terapia hormonal usada en la posmenopausia para reemplazar las hormonas que te faltan son un factor que se ha estudiado ampliamente, del cual hay mucha información, y lo que podríamos decir es, si se usan dosis altas por mucho tiempo, sí es un factor de riesgo. Si se usan dosis pequeñas a moderadas por intervalos cortos de tiempo, entendiendo por corto tiempo menos de 3 años, no hay evidencia de que produzca cáncer. Y el mejor informador de qué se puede hacer, en qué contexto y con qué medicamento es tu ginecólogo, y si hay duda por riesgo, tu oncólogo. Perfecto. ¿Es verdad que los desodorantes causan cáncer? No. Este es un hermoso ejemplo es un mito. de la maldad de los medios de comunicación, a veces mal entendidos. Pero por bueno que estamos aquí para romper justamente esos mitos y decir definitivamente no causan cáncer. Porque escuchamos, es muy común, ¿verdad, Oscar? Que escuchemos muchas de las leyendas urbanas que hay, las oímos aquí en Salud. Ahorita más adelante hay una pregunta que ya llegaremos a ella, otra leyenda urbana, pero es importante que la gente sepa de qué estamos hablando. Tenía una bolita en el seno, me la quitaron y luego se redujo y volvió a aparecer. ¿Qué es? Pues no sabemos, pero ¿qué le recomendamos a esta paciente? Pues hay que hacerse sus estudios, ¿no? De imagen diagnóstica, hay que seguirlo. A veces si hay una cirugía, secundariamente pueden quedar un proceso de fibrocicatrización, o puede haber un seroma, o puede haber que vuelve a aparecer la bolita, ¿no? Entonces, la idea es no dejar de seguir viendo a sus especialistas y seguirse haciendo sus métodos de imagen diagnóstica. ¿Por qué Angelina Jolie se quitó las glándulas mamarias sin tener cáncer? Es un ejemplo de una mujer muy especial bajo una condición muy especial. Angelina Jolie es una mujer que tiene riesgo genético, ella es 50% judía, tiene un riesgo genético demostrado, es decir, le hicieron pruebas, y ella es poseedora de una alteración genética que se asocia a un alto riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Okay. Entonces, ella lo pensó bien, se hizo una cirugía mamaria primero y después se hizo una cirugía ovárica, pero es una persona muy especial y es una condición que no se presenta muy frecuentemente, y en mujeres mexicanas típicas, menos. Ok, ¿por qué se divorció? Sigamos. Por eso mismo fue. ¿Cuál es la diferencia entre una mamografía y una mastografía? Esta pregunta siempre nos la sacan. Sí, no hay diferencia, es lo mismo, diferente término para referirse a lo mismo. Etimológicamente es diferente. Tengo una bolita que no sale en los estudios, ni mastografía ni ultrasonido, ¿qué hago? Bueno, en determinadas ocasiones hay enfermedades benignas en la mama y forman aparentan una bolita, pero generalmente es tejido mamario inflamado. Ella tiene que ir a un médico y estar bajo una vigilancia y realizarse estudios para ver qué es su bolita, ¿no? Perfecto, vamos deprisa porque se nos acaba el tiempo. Tengo una niña de 20 años que tiene una bolita y le dijeron que tenía la prolactina elevada. ¿Esto es cáncer? No. Ok, es otro problema, probablemente de la glándula hipoficiaria, ya se lo dirá su médico. Tengo una hija de 10 años, ¿cómo puede prevenir el cáncer de mama? Muy bien, lo primero es no espantarla, ¿no? Hay que darle la información correcta, lo veíamos en este hermoso video que promovía la mastografía, que creo que es un ejemplo hermosísimo, de cómo las niñas desde que son púberes deben de aprender qué es la glándula mamaria, qué enfermedades puede haber, debe empezar a revisarse, porque alguien no puede encontrar algo si no encuentra primero cómo es su mama normal. Okay. Entonces hay que identificar la mama normal para entonces poder ser capaz de encontrar una bolita nueva. Vamos a toda velocidad. Tengo bolitas en la axila, ¿qué hago?
Ir al médico a checarse y ya te dirá si te tienes que hacer un estudio o no. Tengo una bolita chica y me quieren hacer una cirugía sin hacerme ningún estudio. ¿Dónde me puedo hacer un estudio? En cualquier centro de diagnóstico, y eso es importante, que sean centros donde hayan no solamente equipos especiales, sino que haya un personal médico especializado atrás de esto. Perfecto, y están apareciendo en pantallas y en redes sociales. Vamos a decir en dónde se los pueden hacer. El ultrasonido 4D, ¿qué diferencia tiene? En mama no existe 4D. Bueno, para empezar, 4D no existe. Existe lo que es 3D. Y en mama se llama ultrasonido volumétrico y permite ver el contexto en varios cortes la glándula mamaria. Pero si hay un 2D, o sea, el tradicional, que lo hace una persona con entrenamiento y con capacitación, no pasa nada. Tengo 18 años y tengo un seno más grande que otro. ¿Qué hago? Esto es frecuente. El 80% de las mujeres van a tener una glándula mamaria más grande que la otra. La glándula crece hasta los 20 años, hay que esperar, hasta los 20 años es su crecimiento. Y si estéticamente lo considera posterior a los 20, pero es más estético que por enfermedad. ¿Es verdad que la dieta alcalina, como dice YouTube, me proviene de todos los cánceres? Por favor, doctores, antes de que me arranque yo. Realmente en este momento no hay ninguna dieta que haya demostrado ser útil específicamente para reducir un cáncer de mama. Hay buenas costumbres de vida. Es decir, controlar tu peso, evitar ciertos alimentos, pero no hay algo mágicamente especial para reducir cáncer de mama. ¿Cómo se sale del cuerpo lo que va por el sistema linfático? Eventualmente el cuerpo lo elimina, ya sea por hígado, por materia fecal o por el riñón o inclusive por sudor. ¿Es necesario sacar líquido del brazo, Isabel? Absolutamente no. No dejen que hagan eso. No. Se vuelve a drenar por vías sanas. Ok, se nos acabó el programa. Gracias, Oscar. Gracias, muchas especialistas. Gracias al público y gracias a ti que nos Gracias. estás viendo en tu casa. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.